Buenas noches con todos. Gracias a Dios por este día, por este tiempo, por este momento que estamos una vez más reunidos, aprendiendo de las Escrituras, aprendiendo del Evangelio. Hoy día vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es lo que nosotros necesitamos para ser fuertes en medio de todas esas adversidades, situaciones difíciles, situaciones complicadas, dolorosas, que no esperábamos que nos ataquen o que puedan tomar control de nuestra mente, ¿no? Puedan movernos el alma y generarnos emociones y sentimientos de dolor. Para eso Dios nos ha dejado un regalo maravilloso. Dios nos ha dejado su Espíritu a través de la restauración del pacto. Dios nos ha dejado al Espíritu Santo. Necesitamos tener al Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Necesitamos que el Espíritu de Dios esté con nosotros las 24 horas del día. No te distraigas en pensamientos de tristeza, de fracaso, de dolor, de pena, de angustia. No te distraigas ahí. Porque si te distraes en esas cosas negativas, van a venir. El pensar en algo es lo que va a venir. Si piensas en eso negativo va a venir. Pero si tú dejas que el Espíritu de Dios fluya, que el Espíritu de Dios se manifieste, que el Espíritu de Dios obre, entonces el Espíritu de Dios que está en ti va a venir con mayor poder, con mayor fuerza, y vas a poder trascender situaciones difíciles, situaciones de miedo, de peligro, tristeza y muchas cosas que se manifiestan. Muchas cosas que muchas veces dices, ¿cómo hago para salir de esto? El que ya tiene la solución es el Espíritu de Dios. Cuando ya estamos en Cristo, ya no hagas nada. Solamente cree que el que ha hecho la obra la va a terminar. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Iniciamos con una oración antes de empezar con la enseñanza. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias Señor por este momento bueno, por este día Señor, que podamos rendirte culto y tener este discipulado Señor, para hacernos tus discípulos y hacer discípulos Señor. Permite que todos los que estén escuchando Señor, se levanten como tus líderes Señor, como tus discípulos Señor, para que cumplan Señor tu mandato eterno y la obra del Espíritu Santo esté en cada uno de ellos, Señor. Opera, Señor, en todos tus hijos, Padre Celestial, que crezcan, Señor, espiritualmente, que sean formados, Señor, a través de tu palabra viva y eficaz. Gracias, Señor, por dejarnos el camino abierto por medio de Jesús el Cristo, para estar, Señor, hoy delante de tu presencia y la obra del Espíritu Santo se manifieste a través de nuestras vidas. Todo esto, bendito Dios, te lo pedimos y te lo agradecemos, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a la Biblia y vamos al libro de Juan, capítulo 16, versículo 8. El libro de Juan, capítulo 16, versículo 8 nos dice, y cuando Él venga, ¿quién es el que va a venir? El Espíritu Santo. Acá está hablando Jesús. Jesús le está hablando a sus discípulos. Dice, y cuando Él venga, convencerá. Quiere decir que nosotros necesitamos el Espíritu de Dios, necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos para que Él nos pueda convencer. Solo el Espíritu de Dios nos va a poder convencer. Ahora vamos a ver de qué. ¿De qué nos tiene que convencer el Espíritu de Dios? ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios nos se tiene que manifestar a nosotros y nos tiene que mostrar? ¿Qué es? Dice, de pecado, de justicia y de juicio. Necesitamos entender que el pecado está aquí, está latente. Y el Espíritu Santo nos va a revelar ese problema con el cual el hombre ha originado todos sus desastres y no se da cuenta y no se quiere convencer de que el estar separado de Dios le trae consecuencias graves. Que el Espíritu Santo te va a hablar, se va a manifestar en ti. Y es totalmente espiritual. No lo pretendas asociar primero con lo físico.
Primero, restáurate espiritualmente. Para poder tener al Espíritu Santo es sumamente simple. Tenemos que aplicar Juan 1:12. Tenemos que recibir al Hijo de Dios. Y si nosotros recibimos al Hijo de Dios como nuestro Señor y Salvador del pecado, ¿no?, Salvador de la maldición, Salvador de las estrategias de Satanás, porque necesitamos ser salvos. Estamos en un mundo donde la tierra está maldita, porque el príncipe de las tinieblas opera, buscando a quien devorar. Por eso nosotros necesitamos la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y la obra del Espíritu Santo que habita en nosotros se va a manifestar. Nosotros tenemos que tener clarísimo que somos templo de Dios. Desde el momento que tú recibes al Espíritu de Dios contigo por medio de Jesús el Cristo, en ese instante eres templo de Dios. Y tienes que operar como templo. ¿Cómo? Creyendo, convenciendo de quién eres. Eres templo de Dios. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a ir viendo parte por parte. ¿Qué dice de pecado? El Espíritu Santo te va a convencer. El Espíritu Santo es el que tiene que obrar en ti. Muchas veces otra persona quiere convencer de persona a persona, decirle arrepiéntete, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Nosotros quizás podemos hablar muy bien, tenemos el don de poder enseñar, pero es el Espíritu de Dios quien va a hacer la obra en ti y te va a convencer, ¿no?, que tu condición es pecaminosa y que necesitas ser salvo de esa condición para que Dios pueda escucharte y el Espíritu Santo haga la obra en ti. De pecado por cuanto no creen en mí. Juan 16:9. Aquel que está separado de Dios está en pecado. Aquel que duda del poder de Dios está en pecado. Aquel que por un instante no está considerando que si ha recibido a Jesús el Cristo es porque Él está ahí. No va y viene. Dios es fiel, lo dicen las Escrituras. Y si las Escrituras nos dicen que Dios es fiel, entonces, ¿en qué momento podemos pensar, en qué instante puede venir cualquier pensamiento negativo en creer que Dios no está contigo? El problema no es el Evangelio. El problema es que la persona no cree. Y al dejar de creer, está en pecado. Y empieza a creer en las cosas malas. Empieza a creer en otras cosas. Empieza a poner fe en otras situaciones, en otros eventos, en otros ídolos. Y no pone su fe en el único que va a salvarnos, a limpiarnos de toda maldad, al que ha consumado el acta de maldición, aquel que ha consumado a Satanás. Él es el único, Jesús, el Cristo, el que puede hacer que el Espíritu Santo obre en nosotros. Y a partir de ese momento ya no estemos separados de Dios, que ya no exista la separación del hombre con Dios. Dios es fiel. El hombre también tiene que ser fiel con Dios. Nosotros también tenemos que ser fiel con Él. No podemos practicar el pecado en separarnos por una emoción, separarnos por una situación, separarnos por una condición. Estás practicando el pecado. Voy a hacer esto a ver si me funciona, voy a hacer lo otro a ver si me funciona, voy a buscar esto. Dedícate y concéntrate en el que está contigo. Si se consuma Satanás, los problemas están resueltos. Solo tienes que esperar la obra del Espíritu Santo. Y no va a tardar, porque Dios está vivo.
Dios está con nosotros. No va a tardar. En ningún momento, en ningún instante va a tardar. Dice que el Espíritu Santo va a hacer la obra en nosotros para convencernos del pecado. Es el Espíritu que va a fluir, el Espíritu que va a hablar con nosotros y va a decir, no te apartes del libro de la ley ni de día ni de noche para que todo lo que emprendas te vaya bien, porque somos templo de Dios. En Juan capítulo 16, versículo 10, el Espíritu Santo, ¿de qué nos tiene que convencer para que pueda hacer su obra? De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Quién dijo esto? Jesús. Jesús anunció que Él, después de haber resucitado, se iba a ir. Sabemos que era necesario que Él se vaya para que el Espíritu Santo pueda operar en nosotros, para que ya no estemos separados y se quede algo mejor, nuestro Consolador, el Espíritu de Dios con nosotros. Y se quedó y está acá. Por eso que se aplica Hechos 1:8 para todo aquel que cree. Y recibirás poder cuando haya venido sobre ti el poder del Espíritu Santo. Pero ¿quién es el que ha hecho justicia por nosotros? Acá lo dice, Jesús. Entonces el Espíritu Santo es el que te va a revelar esta verdad. Por eso concéntrate y todos los días, desde que se abren tus ojos, agradécele a Dios por despertar y dile al Señor, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo opere en ti. Señor, me pongo delante de ti y que tu Espíritu inunde mi vida y mi ser para poder trascender en esta situación que estoy atravesando y poder manifestarme y ser testigo como tu discípula, como dice Hechos 1:8. Y recibirás poder cuando haya venido sobre ti el poder del Espíritu Santo. ¿Cuándo tienes que usar el poder del Espíritu Santo? Hoy que estás en la tierra, que has amanecido, que tus ojos se han abierto, que aún puedes respirar. Hoy tienes que usar el poder del Espíritu Santo. Porque no hay otro momento que lo puedas hacer. Cuando ya nos vamos a una tumba, ya no necesitamos al Espíritu de vida. ¿Por qué? Porque ya estamos muertos. Ahora, para no caer en la muerte espiritual, necesitamos al Espíritu de vida, para que nos libere de ese estado espiritual de maldición, de muerte, de fracaso, de dolor. Eso que está escrito, espinos y cardos, maldición con dolor todos los días de tu vida. Pobreza, tristeza, dolor, amargura, decepción, fracaso, envidia, celos, contienda. Todo eso está consumado, pero tienes que creer lo que tienes. No es una magia, no es de rápido. Ya hoy día oro y hoy día lo haces. No, es proceso. Tienes que perseverar. Perseverar. Porque tienes que aprender a madurar en el Evangelio. Quedarte con Él es aplicar Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo puedo cuando tengo todo y lo puedo cuando no tengo nada. ¿Qué puedes? Puedo quedarme con Dios. Puedo quedarme con el Espíritu de Dios. Puedo quedarme en medio de las tribulaciones con mi Padre nuestro que está en los cielos, con Jesús mi Salvador, con el Espíritu Santo que es el Espíritu de poder. Me quedo. Si tenga mucho, las emociones no me van a distraer y me voy a ir confiado. Bajas la guardia. ¿Quién viene? Satanás, con 7 espíritus peores, para destruirte a ti y destruir a tu descendencia. Concientízate que la obra del Espíritu Santo tiene que manifestarse en ti. ¿Para qué? Para ser discípulos y hacer discípulos. Porque ese es el mandato eterno que nos ha dejado ahora Dios por medio de Jesús. La palabra de Dios que dejó escrita, porque escrito está, por medio de Jesús, todo aquel que habita en la tierra la tiene que cumplir. Porque si no la cumple, está infringiendo la ley de Dios. Si no la cumple es porque no está creyendo
en el poder de Dios, porque no está creyendo que por medio de Jesús el Cristo, tu problema ya está resuelto. Si no crees esa situación, esa condición, estás en pecado, porque lo dijo Jesús. Pecado por cuanto no creen en mí. O sea, no creen que Jesús tenga el poder suficiente para que tú puedas trascender en esa situación difícil que estás atravesando. Esa situación difícil que estás atravesando, Dios, por medio de Jesús el Cristo, ya lo ha consumado, ya has trascendido, ya está resuelto. ¿Qué tienes que hacer? Creerlo y quedarte con Él. Quedarte. Dios lo mandó a Moisés al desierto. ¿Acaso para que se muera de sed y de hambre? Para que la obra de Dios se manifieste. Y nunca lo abandonó. Y nunca se apartó. Y nunca se fue. En medio del desierto, Moisés pudo todo. Porque estaba con el Espíritu de Dios que le daba la fuerza. ¿Tuvo problemas? Muchos. ¿De todos salió en victoria? Sí. Su temperamento le jugó, le hizo una mala pasada. El alma siempre nos juega mal. Pero para eso está el Espíritu de Dios con nosotros. Para guiarnos. A no quedarnos en esa condición pecaminosa, sino trascender y movernos. Por cuanto voy al Padre y no me veréis más, dice Jesús. El Espíritu de Dios te tiene que convencer que esta es la justicia, que nosotros necesitamos. Dios ya hizo justicia por nosotros. A pesar de que nuestra condición es que estábamos destituidos de la gloria de Dios, a pesar de eso, Dios hizo justicia y envió a su Hijo para salvarnos. Hizo la obra perfecta en nosotros, se restauró el pacto en nosotros. Por eso que Jesús dice, ya no me vas a ver más, porque solo ha venido a cumplir el plan de Dios. Y nosotros también hemos venido a esta tierra, hemos nacido solamente para cumplir el plan de Dios. ¿Hay otro plan? No. ¿Tienes que hacer otras cosas? No. Porque todo se llama resto, es por añadidura. ¿Qué es ese todo que es por añadidura? Tu trabajo, tus finanzas, tus relaciones, la crianza, lo que edifiques, todo eso son añadiduras. Se van a ir añadiendo conforme tú vayas buscando el reino de Dios. Pero ¿quién te va a convencer de esta verdad? Es el Espíritu de Dios. Por eso, primer paso, necesitas reconocer y aceptar a Jesús el Cristo como tu Señor y Salvador, para que el Espíritu Santo haga la obra en ti. Es que la primera obra que tiene que hacer el Espíritu Santo es convencerte de la condición pecaminosa. Luego convencerte de que si no tienes esta justicia divina, esta obra perfecta de Dios, estás perdido. No vas a poder trascender. No vas a poder continuar. Porque el único que le ganó a Satanás se llama Jesús. Solo Jesús es Cristo. Y fue Cristo el poder. Y es Cristo la imagen de Dios restaurada en nosotros. Entonces, no hay nada más que pueda haber consumado a Satanás. Por eso que Mateo 6:33 nos dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto viene por añadidura. Que no hay nada más. Ya llegó el que ha hecho justicia por nosotros. El pecado nos quería condenar a muerte. El reino de las tinieblas nos quería sentenciar a muerte, pero Dios vino y hizo justicia. No, porque ahora tienen un Salvador. Ahora tú tienes un Salvador que ha hecho la obra y está
ahora sentado a la diestra del Padre. Jesús, el Cristo, aquel que nos ha devuelto la vida. Gloria a Dios por esta verdad. Gloria a Dios por este regalo. Y el Espíritu Santo tiene que hacer la obra en nosotros. Y miren, de pecado, convence del pecado, de justicia. ¿Y qué dice acá? Y de juicio. Por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Y qué sucede cuando vas a juicio y ya eres juzgado? ¿Qué sucede? ¿Qué significa que ya has sido juzgado? Ya has sido sentenciado. Satanás ya está sentenciado. ¿Por medio de quién? Por medio de la obra perfecta de Dios, Jesús el Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo ha consumado a Satanás. Ya tiene sentencia. Entonces, tenemos que entender que el Espíritu Santo que ahora opera en nosotros es el que tiene que hacer la obra perfecta. Dejémoslo que haga la obra, pero ¿cómo? Tienes que creer nada más lo que tienes. Eres templo de Dios. Y el espíritu del mal que opera aquí en la tierra está consumado. Entonces, cuando tú estableces el reino de Dios en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en tu relación, en tu crianza, con tus hijos, con tu descendencia, cuando estableces el reino de Dios, manteniéndote en oración con las Escrituras. Por eso es muy importante que no desactualices los devocionales. Sigue leyendo todos los días tus devocionales, los cultos los domingos, el estudio bíblico los miércoles. Esto no es una religión. Esto es la vida. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Evangelio no es una religión. El Evangelio es la verdad. La verdad que nosotros necesitamos. ¿Acaso no estás sufriendo? Sin Cristo vas a sufrir más. Con Cristo vas a trascender los problemas. Vas a trascender sufrimientos. Pero sin Cristo, nada vas a poder hacer. Por eso que estamos aquí. Y te estoy convenciendo de la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo que te tiene que convencer de esa condición pecaminosa. Por eso que no te puedes apartar de Dios. Para que no vuelvas a caer en esa condición de pecado. No practiques el pecado. Porque aquel que practica el pecado es del diablo. 1 de Juan 3:8. Pero para esto ha venido el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Entonces, Satanás ya es juzgado, ya no está contigo. Pero para que eso suceda, necesitas establecer el reino de Dios en tu vida y en todo lo que he mencionado. ¿Cómo? Creyendo, leyendo las Escrituras, leyendo los devocionales, aplicándolo en tu vida, teniendo tu palabra viva y eficaz, no una religión. Porque el Evangelio no es una religión. El Evangelio es la verdad. El Evangelio es la vida que necesitamos. El Evangelio es el camino para estar con Dios. El Evangelio es Cristo. La Biblia nos dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nos dice la verdad. Nunca nos maquilló el Evangelio. Y aquí está escrito. Si te quedas en el mundo con tus deseos, tus pasiones, tus desórdenes, tu inteligencia, tu condición, con tus finanzas, con todo lo que tú crees, el éxito sin Dios, si te quedas así sin Cristo, ¿qué vas a tener? Aflicción.
No vas a salir del sufrimiento. No vas a parar de sufrir. Una cosa va a traer otra. Una cosa va a traer otra. Y así, sufriendo, 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 sufriendo. Porque no quieres entender y no quieres reconocer que este es el único camino. Jesús es la única verdad. Solo Jesús es el Cristo, aquel que ha consumado a Satanás. Por eso dice, estas cosas os he hablado. Es que lo está diciendo ¿a quién? A sus discípulos, a sus hijos, a todo aquel que cree. Le está diciendo, estas cosas os he hablado. O sea, escrito está. Dios ya lo dijo. Si quieres tener paz, si quieres tener calma en medio de esas situaciones difíciles, en medio de esos problemas que tú no los buscaste, pero llegaron, esas tristezas, si quieres tener paz, ¿qué necesitas? Tienes que estar con Jesús. Él es el único. Porque en este mundo no vas a tener paz. Porque acá opera otro espíritu que se llama Satanás, diablo, demonio, serpiente antigua. Ese es Satanás. Pero él está consumado por Cristo. Por eso que si tienes a Cristo, vas a poder trascender todo problema, empezando del problema que está acá. Esos pensamientos, esas dudas, ese dolor, esa tristeza. Consuma esos demonios, échalos fuera. ¿De qué te sirve decir, sí creo en el Señor, sí creo en Jesús, sí creo en Dios, no soy idólatra, creo en Él, pero sigues con aflicción, sigues con el pensamiento irracional, sigues con el miedo? ¿Hasta cuándo será? ¿Qué pasará? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Si estás sufriendo alguna consecuencia, que Dios te libre, te restaure. Solo Cristo te va a restaurar y esa consecuencia no se va a multiplicar. Pero el Espíritu de Dios también te va a prevenir de todo lo que esté por venir. De lo malo que pueda venir, el Espíritu de Dios que está con nosotros lo va a consumar y tenemos el camino abierto para seguir trascendiendo y seguir avanzando. No busques otra cosa porque no hay. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque Dios ya hizo juicio. Ya Satanás está sentenciado. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el resto viene por añadidura. No caigas en el engaño de las riquezas, en querer hacer dinero, ahorrar, para asegurar tu vejez o para que cuando necesite algo tenga de dónde agarrar. Pero ¿qué pasa si esos ahorros no pueden resolver tu problema? Mejor concéntrate en el que ya resolvió tus problemas. Aquel que dio la vida por nosotros. Aquel que nos va a dar paz en medio de cualquier situación difícil y nos va a hacer trascender. Y vamos a decir, gloria a Dios, porque ahora puedo decir que soy testigo, porque solo Jesús el Cristo restauró mi vida y hizo que este problema, se resuelva. Porque recibirás poder cuando haya venido sobre ti el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos. Necesitamos este poder para ser libres del pecado. Ya no somos pecadores si el Espíritu Santo mora en nosotros, ya no, porque ya estamos dentro del reino de Dios. Es imposible que teniendo a Cristo estemos en pecado, porque el pecado es aquel que está separado de Dios, aquel que no cree. Ahora ya no estamos separados, ahora estamos con Él, estamos con Dios. Y se va a manifestar de acuerdo a nuestra fe, de acuerdo a lo que nosotros estemos creyendo. Jesús el Cristo anuló el acta de maldición. La maldición está anulada.
Los espinos y cardos están anulados. Con dolor todos los días está anulado. Por eso que Jesús lo vuelve a decir y está escrito en el libro de Juan 16:33, que dice: para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo vas a tener aflicción. Espinos y cardos, maldición con dolor. ¿Quién quiere tener aflicción? Nadie va a decir yo. Todos quieren salir de la aflicción. Pero ¿quién te puede sacar de la aflicción? Es Jesús el Cristo, a quien Dios envió, que murió en la cruz, resucitó al tercer día y nos dejó el poder del Espíritu Santo. Y recibirás poder cuando haya venido sobre ti el poder del Espíritu Santo. ¿Y en qué momento funciona? Cuando recibes a Jesús como tu Señor y Salvador. Y mantente así tus 24 horas. Y vas a ver que funciona. Y vas a pasar a otro estado espiritual, a otra condición pecaminosa. Ya no vas a tener esa condición pecaminosa, sino vas a ser el Hijo de Dios. Pasaste de muerte espiritual a vida, de tinieblas a luz, de ser un pecador a ser un hijo de Dios. Satanás ya no puede tomar control. Cuando Satanás toma control de la mente, hace que la persona obedezca al diablo y que empiece a obedecer al padre de mentiras, y sin darse cuenta cae en esa trampa y se vuelve hijo del diablo, porque hace las cosas del espíritu del mal, aquel que mintió desde el principio. Pero para esto ha venido el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice Jesús: yo he vencido al mundo. Y antes de eso dice: confía. Dice, pero confía. Confía. Porque Jesús ha vencido al mundo. Estamos con el que ha vencido al mundo. Aquel que ha vencido al mundo se llama Jesús el Cristo. Y nos quedamos con Él. El Espíritu Santo tiene que obrar en nosotros para convencernos día a día de que estamos con el que ha vencido al mundo. Ya no somos pecadores. Desde el momento que somos salvos y tenemos al Espíritu de Dios con nosotros, ya no somos pecadores. Ya podemos estar delante de la presencia de Dios. Y el Señor, lléname de tu poder. Libera a mis hijos. Libera las estrategias del maligno. Libérame de cualquier situación difícil. Líbrame de este mal que pueda atravesar sin ti. Permite que mi vida se quede contigo. Clama a Dios todos los días y agradécele porque anuló la maldición, porque nos liberó del pecado. Y ahora somos sus hijos. Esa es la bendición más grande de cualquier ser humano. No hay regalo más maravilloso que el que nos ha dejado Dios por medio de su Hijo Jesús, la salvación. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias Señor por este momento. Gracias por este día, Padre Celestial. Guíanos, Señor, en tu perfecta voluntad. Permite, Señor, que todos los que están aquí, Señor, escuchando tu palabra viva y eficaz, Señor, se levante en ellos la obra del Espíritu Santo. Que todos tus hijos, tus hijas, Señor, que están en este instante, Señor, entendiendo tu palabra viva y eficaz, Señor, llénalos de sabiduría, llénalos de tu poder, para que testifiquen, Señor, y cumplan tu mandato eterno. Porque toda potestad, Señor, tú la tienes en el cielo y en la tierra, y que se haga tu voluntad, mas no la nuestra. Todo esto, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.